he querido dirigir la mirada a la montaña, al Señor que realiza reiteradamente este ejercicio de subir a la montaña. Recuerda que cuando hablábamos de esas 24 horas, en la vida del Señor dice, subió en la madrugada a la montaña, cuando todavía estaba oscuro, subió a orar. O sea, ese subir a la montaña es algo que el Señor Jesús realiza con mucha frecuencia. Y hoy nuevamente dice el Evangelio de San Marcos que subió al monte o subió a la montaña. Puse estas dos fotografías de un monte sin duda importante, el monte Sinaí, donde el Señor da las tablas de la ley, donde se fragúa la alianza de Dios con el pueblo de Israel. Pero he puesto también junto al monte Sinaí, voy a decirlo ya desde ahora, al monte de los montes. O sea, Jesús es el monte, Jesús es la montaña. Y un día, por eso puse esta fotografía, así como Moisés golpeó la roca para que saliera agua, un día los hombres golpearon o golpeamos la roca y de ahí brotó el agua, la sangre, de ahí brotó la vida para todos nosotros. Entonces vamos hoy a reflexionar en este contenido. Puse también al calce una frase de Peter O'Toole, un cineasta de los estudios Universal. Vean la película, se llama Creator. Búsquenla, ahora con la internet pueden buscarla, les va a ser útil, sobre todo en torno al elemento del diálogo entre la ciencia y la religión. Y bueno, Peter O'Toole tiene esta frase dentro de la trama de esta película Creator. Dice, cuando la ciencia finalmente alcance la cima de la montaña, pues habla de esa búsqueda de ascender, de conocer lo más grande, lo más alto. Dice, cuando la ciencia finalmente alcance la cima de la montaña, descubrirá que la religión ha estado sentada ahí desde el principio. O sea, los misterios del mundo, sin duda es válido que la ciencia busque esclarecerlos, pero en la religión también tenemos la claridad de aquello que un día la ciencia sin duda accederá, porque Dios nos dio capacidad de pensar, de razonar, de ser inteligentes, pero digamos, nosotros por aquello que Él mismo nos ha revelado, podemos conocer esos misterios que la misma ciencia busca. Y bueno, pongo la frase porque la frase de Peter O'Toole menciona la montaña, hablando de este elemento donde Dios se manifiesta, donde Dios se hace visible, donde Dios nos habla, donde subimos al encuentro con Dios. Cuando la ciencia finalmente alcance la cima de la montaña, o sea, cuando la ciencia se encuentre con aquel que hizo todas las cosas, descubrirá que la religión ha estado ahí sentada desde el principio. Vamos al texto del Evangelio para ubicar este mensaje en torno al regalo de la montaña. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. E instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo y Juan el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, el Señor ha subido al monte, dice este versículo 13 del capítulo 3 de San Marcos. Llamó a los que él quiso y se fueron con él. Instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Quisiera que ubicaras que esta imagen del monte o de la montaña, referido a la persona de Jesús, no tan solo es un tema que brota de la imaginación,
ni del padre Rogelio, ni de algunos escritores. Adelante, veamos el Salmo 17, aunque está muy comprimido, pero te lo comparto. Salmo 17, yo aquí puse 19 versículos, faltan 30, porque este Salmo 17 tiene 49 versículos. Obviamente yo elegí los primeros 19 para el muestreo en torno a lo que significa ese llamarle a Dios la roca, fortaleza, ese peñasco, o sea, ese baluarte, esa saliente de la montaña. Y así dice, Señor, mi roca, mi fortaleza y mi libertador, mi Dios, el peñasco en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Y continúa, invoqué al Señor que es digno de alabanza y quedé a salvo de mis enemigos. ¿Dónde? En aquel que es mi roca. Las olas de la muerte me envolvieron, me aterraron las torrentes devastadoras, me cercaron los lazos del abismo, las redes de la muerte llegaron hasta mí. Pero en mi angustia invoqué al Señor, grité a mi Dios pidiendo auxilio, y él escuchó mi voz desde su templo, mi grito llegó hasta sus oídos. O sea, es esa expresión de un Dios que es quien nos da vida, que es quien nos da el refugio, nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro baluarte. Y bueno, así queda el Salmo. Puedes leerlo, es un Salmo hermoso. Adelante, vamos a hablar de Jesús como la montaña y sobre todo, y quisiera ligarlo a que, como publicaba en el Facebook, nuestra respuesta ante el COVID se encuentra en la montaña. Ahí está la respuesta ante el problema que enfrentamos. Y aquí, bueno, afirmamos que en Jesús está confianza, seguridad, fe y esperanza. En nuestra confianza, la seguridad, nuestra fe, nuestra esperanza. Y bueno, aquí ubicar esta nomenclatura que es bueno que tengamos nosotros la asimilación de estos términos. En el antiguo, el Shaddai. Y el Shaddai significa el Dios de la montaña. Es lo que significa. Y Jesús es el Dios de la montaña. Jesús es el Shaddai, que se ha encarnado en el vientre inmaculado de nuestra Madre Santísima. Hoy dice el Evangelio que él ha subido a la montaña y que ha llamado a lo que él ha querido, o sea, ese elemento de don y misterio que te decía de la vocación. ¿Por qué elige al padre Rogelio? ¿Por qué elige al padre Gregorio, que ahorita está en el Rosario? ¿Por qué eligió al padre Miguel Ángel, que antes estuvo en el Rosario? O sea, ¿por qué? Pues porque él quiso, llamó a los que él quiso. Y para dos cosas que te digo, ahí está el secreto de mantenernos fieles a ese regalo de la elección de Dios. Dos cosas tenemos que hacer: estar con Él y cumplir lo que Él nos pide en torno a salir a predicar. Pero nadie puede predicar si antes no ha estado con Jesús. Y Jesús no quiere que estemos con Él sin ir a ayudar al que necesita. Entonces trata de aquellos mismos apóstoles a quienes hoy elige el Señor, que van a estar con él en el monte Tabor, otra vez, el monte Tabor, una montaña, ahí donde Jesús se manifiesta, donde la transfiguración acontece, donde Pedro está ensimismado, feliz, contento, entusiasmado, está embriagado por la gloria de Dios manifestada en el rostro preciosísimo de Cristo y quiere plantar 3 tiendas ahí. Y el Señor le dice que no, que hay que bajar de la montaña. O sea, yo creo que esta es parte de nuestra vida. Nosotros vamos a Jesús, que es la montaña, pero Él dice, hay que bajar de la montaña, hay que regresar a la vida, hay que ir a lo cotidiano. Y hoy sobre todo tenemos que ubicar en el escenario en el que vivimos, donde de pronto la enfermedad y la muerte nos atemorizan, saber que la montaña y la roca son siempre una señal de seguridad. Jesús es la montaña, Jesús es la roca. Adelante, Jesús es el Shaddai. Perdón, le puse aquí un acento, se llama circunflejo, que es esa uñita que está arriba de la S, que haría que no
tuviera que poner la H, pero si no está el acento circunflejo, debería poner una H después de la S. El Shaddai. Hoy te decía, en este día ha subido a la montaña, como lo ha hecho en los momentos importantes de su ministerio. O sea, tú ubicarás que él va al monte de los olivos, precisamente a orar. Tú ubicas que Jesús ha subido al monte de madrugada para orar. Tú ubicas que ha subido al monte para darnos las bienaventuranzas. Subiendo al monte dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bueno, hoy sube a la montaña porque va a llamar a aquellos de los que va a formar al nuevo Israel, a sus apóstoles. Obviamente tenemos que ubicar que muchas religiones han ubicado en la montaña la morada de Dios. Bastaría una sola referencia en torno al Tepeyac, el lugar donde en México hay una mariofanía, una manifestación de María, una manifestación de un Dios que nos habla a través de su madre santa. La montaña estará bien siempre vinculada con lo sagrado en todas las religiones. Y refiriendo en este caso el aspecto del pueblo judío, sabíamos que Dios había querido manifestarse. Por eso te ponía el lugar del monte Sinaí o el monte Horeb, el monte Carmelo, ahí donde Dios le habla a Elías. También, bueno, el monte Sión, donde pide Dios que se construya el templo de Jerusalén. Entonces, Dios refiere sistemáticamente su manifestación en el monte, en los lugares altos. Por eso a Dios se le llama el Dios de la montaña, el Shaddai. Génesis 17:1, también Primera de Reyes 20:23, y ese Salmo 17 donde habla acerca del Señor como mi roca, como el peñasco, como ese refugio. Sin embargo, te decía, dentro de los montes que en la Biblia aparecen, tiene un lugar muy especial el monte Sión. Y Isaías 8:18 refiere este lugar como el predilecto. Es mi monte santo, dice el Salmo 2, versículo 6. Allí en el monte Sión, donde se construirá el templo de Jerusalén. Y bueno, adelante a este monte Sión se le llama la cabeza de todos los montes. Así, dice Isaías 2:2, el profeta dice que ese monte será confirmado como cabeza de todos los montes. Y dice que ese monte permanecerá enhiesto, es decir, erguido, o sea, se manifestará majestuoso. Y ahí Dios se va a manifestar, Dios se va a revelar definitivamente. Y ahí están los textos de Isaías y de Apocalipsis. No obstante, cuando hablamos de ese Salmo 17, el Señor es mi roca, claro que nosotros pensamos en Jesucristo, el Señor es mi roca, mi fuerza y salvación, el baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo, mi protección, mi alcázar. O sea, ese Salmo 17 habla de Jesucristo. Por eso, cuando se promete que ese monte será confirmado como el que hace cabeza a todos los montes de la tierra, está haciendo una clara manifestación, una revelación de la persona de Jesucristo, donde todo lo que el Antiguo Testamento refiere se manifiesta en Jesucristo. Jesucristo es la roca, Jesucristo es el agua, Jesucristo es el maná, Jesucristo es el pan de la vida. O sea, todo lo que el Antiguo Testamento manifiesta como una imagen, como una figura, tiene su plenitud en la persona de Cristo. Y así esta montaña nos dice que Dios nos va a dar una roca, nos va a ofrecer una montaña ahí en la persona de Jesús, que hoy precisamente muestra la montaña como el lugar donde Él elige a los que le han de seguir, a los que Él ha querido. Por eso te decía hoy el tema quizá va muy unido a lo bíblico, a lo pastoral, a lo teológico, pero quisiera yo ubicar la riqueza espiritual de este tema y sobre todo de la persona de Cristo, porque
Los autores de la vida espiritual, llámese Santa Teresa, llámese San Juan de la Cruz, los grandes doctores de la espiritualidad, San Bernardo, o sea, todos hablan acerca de las razones por las que Cristo es la montaña, ese Hijo de Dios encarnado en el vientre inmaculado de nuestra Madre Santa. Él es el monte, Él es la roca, Él es la montaña. Tú podrás ubicar adelante la conclusión precisamente del Sermón de la Montaña, donde el Señor invita a construir sobre roca. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece al hombre prudente que edificó su vida sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Él es la roca. Jesús es la roca, la piedra que desecharon los constructores. Sí, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. El Señor habla de cómo el mundo lo rechazó, cómo el Sanedrín, el pueblo judío, lo rechazó. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Ha sido un milagro patente. Sí, Jesús es la roca y es la montaña que el pueblo de Israel ha rechazado. Cuando un día Dios les manifestó que Sión no era más que una imagen de aquello que en Jesús iba a acontecer. Jesús es la montaña porque Él tiene la máxima altura. No hay nada más alto en el mundo, más bello, más perfecto que la persona de Cristo. Jesús es la solidez, donde nuestra construcción se mantiene de pie, así vengan los vientos, las tormentas, azoten y suba al nivel de los ríos. Nuestra casa se mantiene en pie porque está construida sobre la persona que es Cristo. Y sin embargo, no tan solo Él aventaja los otros montes, sino que esa cumbre de esta montaña llega hasta las nubes y penetra los cielos, penetra la altura de los cielos. Obviamente esta montaña, ahí donde Dios se manifiesta, es esta montaña donde Dios se manifiesta y nos muestra su sabiduría. Y hay que ir con Él para conocer el secreto de lo que Dios nos manifiesta. Adelante, esta montaña tiene diferentes texturas, es contrastante. Esta montaña con su cumbre que alcanza a Dios y esas faldas de esa montaña donde los rebaños del pastor encuentran su pasto. O sea, esta montaña alcanza a Dios y de ahí se alimenta su rebaño. Es aquí donde ubicamos cómo aquel que está en la altura es el Hijo de Dios, pero quiso estar en la parte más baja a través de la encarnación, a través del venir y encarnarse la Virgen María. A esta montaña hay diferentes formas de llegar. De pronto hay, digamos, atajos rápidos para las almas esforzadas. O sea, hay personas que llegan a la cima de la montaña en un año y hay otros que llevamos años y años, pero disfrutando, con caminos más pausados, caminos, digamos, más lentos, no tan rápidos, pero más asequibles, quizá con un poco más de rodeos, para aquellos que somos más lentos o de escasa condición. Fíjate cómo en la vida cristiana hay quienes recorren caminos rápidos y hay quienes nos tardamos un poco más, pero lo importante es que ambos subamos a la altura de la montaña. Reconocemos en Jesucristo una montaña escarpada. ¿Qué es la montaña escarpada? Una montaña demasiado inclinada. Sí, esa es la montaña escarpada. Y hay quienes son todo terreno, expresándolo en la manera espiritual. Hay quienes son, digamos, personas que escalan la montaña escarpada, esa montaña muy inclinada, pero para otros es una colina suave.
Para unos es un peñón inexpugnable, digamos un peñón que cuando piensas que llegas se te dificulta, pero también es una cordillera múltiple. Lo importante es subir a la montaña adelante porque ahí se encuentran los grandes tesoros. Los autores clásicos, digamos, se demoraban exponiendo las innumerables riquezas de Cristo, que es la montaña de Dios. El Salmo 68 dice que es un monte lleno de grosura, para hablar de la riqueza, de todas las grandezas que hay dentro de este monte. Salmo 68, versículo 16. En la montaña que es Cristo es como ese vientre preñado. No solamente es la forma de la parte abultada de la base de la montaña, sino todo lo que encierra dentro de sí y que poco a poco va brotando de ese vientre preñado que es la montaña. ¿Por qué? Porque ahí en la montaña están los manantiales. Se conciben secretamente y de ahí nacen esos ríos que fertilizan la tierra, brotan de la montaña. Ahí en las entrañas recónditas de la montaña se hallan los yacimientos del metal precioso. Si allí está el oro, están los metales que se buscan, los minerales, ahí se encuentran. Pero también en la montaña se encuentra esa piedra que se va a utilizar para edificar. Ahí está la cantera, donde se extrae la piedra para edificar. Pero también en la montaña adelante se encuentra la medicina, no tan solo en cuestión de las hierbas medicinales, sino también de los minerales que nos ofrece la montaña. Ahí en la montaña se encuentran esas hierbas, pero también en la montaña se da los árboles que nos dan fruto, flores, madera, resinas, cobijo, alegría a los ojos. Hermosa la montaña que nos permite paz, que nos permite recrearnos a contemplar su majestuosidad. Seguiríamos hablando tantas cosas de la montaña, pero fíjate todo lo que esta montaña llamada Cristo Jesús nos ofrece. En la montaña que es Cristo está el alimento para las almas. En la montaña que es Cristo está el remedio contra la enfermedad, también contra el COVID. O sea, aquellos que han salido adelante, ¿dónde ha estado su salud sino en Cristo? Él es el remedio contra la enfermedad. En la montaña que es Cristo está el agua que remedia la aridez de la vida. En la montaña que es Cristo está la mina inagotable de la gracia, de esos tesoros que brotan de la montaña. En la montaña que es Cristo brotan las piedras que edifican la Jerusalén celeste, y de ahí de esa montaña han brotado cada roca que edifica la iglesia. En la montaña que es Cristo hay abundancia, pero también en la montaña que es Cristo nos refugiamos. Ahí encontramos el refugio ante la situación de adversidad. Fíjate cómo Cristo, que es la montaña, nos da todo lo bueno, todo lo que es provechoso, todo aquello que es santo, todo aquello que es glorioso y que podemos desear, brota de la montaña, viene de la montaña. Cristo es la montaña. Efectivamente, esta montaña adelante, un día la van a golpear. Un día será golpeada esta roca, van a brotar, van a golpear el costado de la roca, y de esta montaña majestuosa, con esa extraña vara que es una lanza de un extraño Moisés, en aquel soldado que iba a corroborar, golpea la montaña y de él brota todo tipo de riquezas. De la montaña que es Cristo, de su costado, brotó la sangre y el agua. Ahí donde se dan todas las riquezas que los menesterosos del alma, de ahí seguimos alimentándonos. Porque en Jesús está la vida verdadera,
en ese tiempo de muerte, en ese tiempo de COVID. ¿Dónde está la respuesta al COVID? En la montaña. Porque Él es el único que puede dar vida en el tiempo. Y Él es el único que un día, cuando Él lo decida, nos dará vida en la eternidad. Él es la montaña. Jesús sube a la montaña. Él es la roca, mi alcázar, mi refugio, mi baluarte, donde me pongo a salvo. Dice el Salmo 17. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.